Bienvenidos al El Radar Social. En esta ocasión vamos a discutir el tema de la profunda transformación demográfica que está viviendo Chile. Es un fenómeno realmente impactante, con una caída histórica en la tasa de natalidad y, por otro lado, un envejecimiento que se acelera. Para que nos hagamos una idea así de entrada, las cifras más nuevas sugieren que la tasa de fecundidad podría estar en 1,16 hijos por mujer. O incluso, fíjate, algunos estudios apuntan a 1,03. Sí, es bajísimo. O sea, estamos hablando de casi la mitad de lo necesario para el reemplazo generacional, que es 2.1. Exacto, casi la mitad. Ok, vamos a desglosar esto. Tenemos sobre la mesa varias fuentes interesantes para esta charla. Hay estudios académicos, por ejemplo, de Ideapaís, datos oficiales del INE, por supuesto. Ajá. También informes sobre cuánto cuesta criar hijos, como los de UNICEF o Rumbo Colectivo. Que son datos bien concretos, ¿no? Muy concretos. Y artículos de prensa, análisis de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre estadísticas vitales, políticas públicas. En fin, nuestra idea hoy es tratar de entender este panorama tan complejo. O sea, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Y qué caminos están pensando? Todo basado en la información que tenemos aquí. Empecemos por las cifras clave, las que pintan este cuadro. La caída de la tasa global de fecundidad, la TGF, en Chile es vertiginosa. Sí, realmente impresionante. Pasamos de casi 5 hijos por mujer allá por los años 50, 60, Una familia muy diferente. totalmente, a este 1,25 que se reportó en 2022. Y como decíamos, los datos más nuevos, 1,16 o 1,03, marcan mínimos históricos. Es una caída de más del 75% en, ¿qué? Unas 7 décadas. Es brutal. Brutal. Y un dato que me parece clave que resaltan los informes. Chile cruzó esa línea del reemplazo generacional, el 2,1, ya en 1999. Sí, eso es muy relevante. Mucho antes que el promedio de América Latina. Eso ya nos dice algo, ¿no? De la velocidad del cambio aquí. Exacto. Y ahí está lo fascinante, creo yo. Justamente la velocidad. A ver, todos los países pasan por una transición demográfica. Es un proceso conocido. Primero baja la mortalidad, sobre todo la infantil, gracias a mejoras sanitarias, etc. Claro. Y después, con cierto desfase, empieza a bajar la fecundidad. La gente decide tener menos hijos. Ujú. Pero en Chile, ambos procesos fueron rapidísimos. Muy rápidos comparados con la región, e incluso con muchos países europeos. Los datos del INE, de hecho, muestran cómo Chile logró bajar la mortalidad infantil muy temprano y de forma muy drástica. Ah, mira. Y eso, digamos, preparó el terreno para que la decisión de tener menos hijos también llegara antes y se consolidara más rápido que en otros lugares. Entiendo. Y claro, esa caída en los nacimientos, sumada a que la gente vive mucho más, la esperanza de vida al nacer ya supera los 80 años en Chile. Que es un gran logro, por cierto. Sin duda un logro, pero la combinación nos lleva de cabeza al otro gran titular, el envejecimiento de la población. Los números son clarísimos. El grupo de 60 años y más, que en 1992 era menos del 10% de la población. Sí, 9,6%, creo recordar. Exacto. Para 2021 ya era casi el 18%, casi el doble en proporción. Impresionante el salto. Y la proyección para 2050, agárrate, casi 1 de cada 3 chilenos tendrá 60 años o más, un 32%. 32%. Es una transformación social enorme. Y dentro de ese grupo de mayores, además, crece mucho la proporción de los muy mayores, los de 80 años o más, la llamada cuarta edad. Exacto. Y este envejecimiento no es solo una estadística más, cambia por completo la estructura de la sociedad. Si uno mira las pirámides poblacionales que trae el informe del INE, bueno, son muy gráficas. Sí. La de 1992 era la clásica pirámide, ¿no? Base ancha de jóvenes, punta estrecha de mayores. ¿La forma tradicional? Eso. La de 2021 ya no es un triángulo. La base se está angostando, la parte media se ensancha. Parece más un rectángulo irregular. Ujú. Y la que proyectan para 2050 es casi invertida, o sea, más gente en edades avanzadas que en las más jóvenes. Una base muy estrecha y una cima ancha. Wow. Y esto tiene consecuencias muy concretas. Por ejemplo, hay un indicador, el índice de envejecimiento.
Ajá. que compara cuántas personas de 60 y más hay por cada 100 menores de 15 años. ¿Y cómo está eso en Chile? Pues en muchas regiones chilenas ese índice ya superó los 100. ¿Qué significa eso en simple? Significa que ya hay más abuelos y abuelas que nietos y nietas, por decirlo así. Más adultos mayores que niños y adolescentes. ¡Qué fuerte! Y pensemos en otro indicador, la relación de apoyo potencial. Mide cuántas personas en edad de trabajar, digamos entre 15 y 64 años, hay por cada persona mayor de 65. ¿La gente que sostiene el sistema, por así decirlo? Exacto, la base productiva y de cotizantes. Bueno, en 2022 eran poco más de 5 personas trabajando por cada adulto mayor. ¿5-1? Sí. Para 2050 se proyecta que serán solo 2,4. Menos de la mitad. Imagínate la presión que eso implica para sostener los sistemas de pensiones, de salud. Es una reducción drástica de la base de apoyo. Enorme y acelerado. La pregunta del millón entonces es el por qué. Las fuentes que revisamos, como el análisis de Idea País, coinciden en que no hay una única causa. Es una mezcla de factores, ¿no? Factores profundos, de largo plazo. Exactamente. No es algo que pasó de un día para otro. Hablan, por ejemplo, de la modernización económica y la urbanización. Cómo eso cambió la lógica familiar. Claro. La teoría de los flujos de riqueza de Caldwell, ¿no? Esa misma. Los hijos dejan de ser vistos principalmente como una ayuda futura, mano de obra potencial, como quizá era más común en el campo, y pasan a ser, digamos, una inversión importante, en educación, en cuidados, que requieren muchos recursos. Cambia el valor económico y social de tener hijos. Exacto. Y otro factor clave que mencionan, la expansión enorme de la educación, sobre todo la femenina. Fundamental. Más años de estudio, mayor inserción laboral de las mujeres. Bueno, eso aumenta muchísimo el costo de oportunidad de pausar una carrera para dedicarse a la crianza. Claro, el tiempo dedicado a los hijos compite directamente con el desarrollo profesional y los ingresos. Y Chile tuvo una expansión educativa muy rápida. Sí, eso potenció el efecto. Y luego están las transformaciones culturales, que no son menores. Cambios en las aspiraciones personales. Mencionan a Claudia Goldin y su idea de la revolución silenciosa. Nuevas expectativas de vida, sobre todo para las mujeres. Exacto. Nuevos roles de género, aunque todavía con mucho por avanzar, ¿eh? Un mayor énfasis en la realización individual. Y también cambios en cómo se forman las parejas. Más tarde, menos matrimonios tradicionales, más diversidad de arreglos familiares. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que todos estos factores estructurales, la economía, la educación, la cultura, interactúan de forma súper compleja. La educación, por ejemplo, no solo eleva el costo de oportunidad material, también redefine los proyectos de vida. Las aspiraciones cambian. Claro, ya no es el único camino esperado. Para nada. Y ojo, los métodos anticonceptivos modernos fueron clave, obviamente. Dieron la herramienta para el control de la natalidad. Facilitaron la decisión. Pero su adopción masiva fue posible porque ya existía un cambio cultural y social previo. Un deseo de tener familias más pequeñas, de poder planificar. No es que los anticonceptivos causaran la baja de la natalidad por sí solos. Entiendo. Necesitaban un terreno fértil, digamos. Exacto. Y un punto muy interesante que plantea Idea País es una especie de desajuste chileno. ¿A qué se refieren con desajuste? A que la modernización económica y educativa fue rapidísima, como decíamos, pero las instituciones y la cultura, en temas como el acceso a cuidado infantil de calidad o la corresponsabilidad real en las tareas del hogar, bueno, no avanzaron al mismo ritmo. Ah, ¿quedaron rezagadas? Quedaron atrás, y esa tensión, esa brecha entre una modernización muy veloz y una adaptación institucional y cultural más lenta, parece haber sido un factor que aceleró aún más la caída de la fecundidad en Chile. Interesante esa idea del desajuste. Y sobre esas bases estructurales, entonces, actúan presiones más inmediatas, ¿no? Las que la gente siente en el día a día al pensar en tener hijos. Correcto, los mecanismos más directos. Y la primera que salta a la vista en los informes es el alto costo económico. El informe de UNICEF, que citaba Surinformado, daba una cifra... Sí, casi 595,000 pesos mensuales por hijo, niña o adolescente, a marzo de 2025, creo. Casi 600,000 pesos. Es muchísimo dinero. Muchísimo. Y es clave ver cómo lo desglosan. Porque no es solo el gasto directo, digamos en comida, ropa, salud, colegio.
que ya es alto, unos 383,000 pesos. Que ya es un montón. Claro, sino que también le ponen un valor económico al trabajo de cuidado no remunerado, Al tiempo. al tiempo y al esfuerzo. Criar, cuidar, llevar al médico, ayudar con las tareas, todo eso lo valoran en más de 211,000 pesos mensuales. ¡Wow! Es casi la mitad del costo directo. Exacto. Y es un costo que normalmente no se ve, es invisible en las cuentas del hogar, y que además sabemos que recae de forma desproporcionada sobre las mujeres. Totalmente. Y ese costo económico directo e indirecto se suma a lo que llaman la penalización económica de la maternidad. Otro factor clave. Idea País cita estudios internacionales, como los de Cleven, que muestran cómo los ingresos de las mujeres caen bastante después de tener hijos. Y no se recuperan fácilmente, ¿eh? No, esa brecha salarial con los hombres y también con las mujeres sin hijos persiste por muchos años. Es un golpe fuerte a la autonomía económica, a la carrera profesional. Definitivamente. Y si a eso le sumas la precariedad laboral que afecta a muchos jóvenes, altas tasas de desempleo juvenil, informalidad, pues la idea de formar una familia se vuelve económicamente muy, muy cuesta arriba. El panorama se complica mucho. Luego está el tema del cuidado infantil, los servicios de apoyo, lo que los expertos llaman SEC, Educación y Cuidado de la Primera Infancia. Sí, las salas cuna, los jardines infantiles. Las fuentes señalan que hay una insuficiencia importante ahí. La cobertura pública, sobre todo para los más chiquititos, los lactantes, es baja. Muy baja. 1 de cada 8 nomás accede a sala cuna pública. 1 de cada 8. Y el gasto público en Chile en esta área, 0,6% del PIB. Dicen que está por debajo del promedio de la OCDE. Sí, hay una brecha ahí. Y persiste además la discusión sobre el famoso artículo 203 del Código del Trabajo. ¿El de la sala cuna obligatoria para empresas con más de 20 trabajadoras? Ese mismo, que algunos análisis sugieren que, paradójicamente, podría terminar desincentivando la contratación de mujeres en edad fértil. Es un tema complejo. Complejo, sí. Y el último punto, pero no menos importante, la desigualdad en la corresponsabilidad. Fundamental, el reparto de las tareas del hogar y del cuidado. Los datos de la encuesta de uso del tiempo, la ENUT, son lapidarios, ¿no? Las mujeres siguen dedicando muchísimas más horas diarias a ese trabajo no remunerado que los hombres. Es la famosa doble jornada, que limita enormemente el tiempo, la energía, las oportunidades de las mujeres. Entonces, ¿cómo se mezcla todo esto en la decisión final de las personas? Hay un estudio cualitativo interesante, de Cuestio Cualitativa, que cita la BCN. Ajá. Les preguntaron directamente por qué postergaban o decidían no tener hijos, y los resultados son bien decidores. ¿Qué salió? La razón número 1 fue querer cumplir primero un proyecto personal. Lo dijo el 85%. Mira tú, la autonomía personal primero. Exacto. Muy cerca, en segundo lugar, el costo económico, con un 75%. Y tercero, la sensación de incertidumbre general, con un 62%. Ahí se ve clarísimo el cruce, ¿no? Las nuevas aspiraciones individuales chocando con las barreras materiales y la falta de apoyo. Totalmente. No es solo una cosa o la otra, es la combinación. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo interactúan realmente estos factores. No es una simple suma, ¿verdad? No parece. La percepción del costo económico, por ejemplo, seguro se siente mucho más pesada si no tienes redes de apoyo, si no hay servicios de cuidado asequibles y de calidad. Claro. Y la decisión de priorizar un proyecto personal puede estar muy influida por la anticipación de esa penalización laboral que mencionabas, o por saber que la carga del cuidado va a recaer principalmente sobre ti si eres mujer. Es una red de factores. Sí. Es una decisión súper compleja, donde lo cultural, lo económico y lo institucional están totalmente entrelazados. No se pueden separar. Bien, creo que tenemos un buen mapa de las posibles causas, tanto las estructurales como las más inmediatas. Entonces, ¿qué significa todo esto? Miremos hacia adelante. ¿Cuáles son las grandes consecuencias que se dibujan en los análisis que tenemos? Las consecuencias son de gran calado, ¿eh? Afectan a toda la sociedad. En lo económico, lo primero y más obvio es el impacto en la fuerza laboral. Menos jóvenes entrando al mercado. Menos brazos para trabajar, digamos. Claro, eso significa, potencialmente, menor crecimiento económico a futuro. A menos que...
A menos que, ¿qué? A menos que se compense con aumentos importantes de productividad, o sea, más innovación, más inversión en capital humano, en tecnología, o también con políticas migratorias activas que atraigan población joven y trabajadora. Entiendo. Hay formas de compensar, pero requieren acción. Requieren políticas activas. De hecho, un estudio de Ormazábal que cita Idea País advierte que, si no se toman medidas, podría haber incluso un riesgo de caída del PIB per cápita. ¡Wow! ¿Y más allá del crecimiento, cambia algo más en la economía? Sí, cambian los patrones de consumo y de ahorro. Probablemente veamos más demanda de servicios de salud, de cuidados de largo plazo para los mayores. Lógico. Y quizá menos demanda de otro tipo de bienes o servicios más asociados a familias jóvenes con hijos. El mercado se reconfigura. Ok, eso en lo económico. ¿Y en lo social? Me imagino que la presión sobre la seguridad social debe ser enorme. Inmensa. Es el segundo gran tema. Piensa, menos trabajadores cotizando para pensiones y salud, y al mismo tiempo más personas mayores recibiendo pensiones y usando más el sistema de salud. La ecuación no cierra fácilmente. No, esto tensiona muchísimo las finanzas públicas. Afecta especialmente a sistemas como la Pensión Garantizada Universal, la PGU en Chile, que se financia con impuestos generales. Claro, necesita más recaudación o reasignar recursos. Exacto. Y también al sistema de salud, porque el envejecimiento trae consigo más enfermedades crónicas, más necesidad de cuidados, aumenta el gasto. Y esto inevitablemente reabre debates complicados, ¿no? Totalmente. Vuelve a la mesa la discusión sobre la edad de jubilación, si hay que aumentarla o no, sobre el monto de las cotizaciones, sobre los beneficios que se pueden ofrecer, sobre la sostenibilidad misma de los sistemas a largo plazo. Son debates difíciles, pero necesarios. Imprescindibles. Y no podemos olvidar el impacto sociocultural. Esta baja natalidad y envejecimiento acompañan y a la vez refuerzan un proceso que ya venía dándose, una mayor individualización. ¿A qué te refieres con eso? A que la familia, tener hijos, se vive cada vez más como una opción personal, como un proyecto elegido, y menos como un mandato social o una necesidad económica, como quizá era antes. La familia como elección, no como obligación. Exacto. Y eso está bien en términos de libertad individual, pero también puede implicar redes familiares más pequeñas, quizás menos densas, menos hermanos, menos tíos, menos primos. ¿Menos apoyo familiar intrínseco, quizás? Podría ser. Y eso a su vez podría requerir mayores soportes públicos o comunitarios, sobre todo para la gente mayor que no tenga esas redes familiares tan fuertes. Entiendo. Un cambio cultural con consecuencias sociales importantes también. Bueno, frente a este escenario tan complejo con causas profundas y consecuencias enormes, ¿qué se está haciendo? ¿Qué proponen las políticas públicas? ¿Los documentos de la BCN y Idea País revisan un poco esto? Sí, hacen un barrido interesante. Mencionan que Chile invierte alrededor del 2% del PIB en apoyo a las familias, una cifra que dicen es similar al promedio de la OCDE, ¿no? Sí, anda por ahí. Cerca del 2,29% creo que es el promedio OCDE. No estamos tan lejos en el monto global. La pregunta es, ¿cómo se gasta? Claro, la composición de ese gasto. Y distinguen entre dos tipos de políticas, ¿verdad? Sí, básicamente las pronatalistas, que buscan directamente influir en la decisión de tener hijos, incentivarla de alguna manera. Y las de adaptación. Exacto, las que asumen que esta nueva realidad demográfica ya está aquí y buscan ajustar la sociedad a ella. A ver, dentro de las pronatalistas, ¿qué herramientas existen ya en Chile? Hay varias cosas. Están los permisos laborales, el pre- y postnatal, el postnatal parental, el fuero maternal, los permisos por enfermedad del hijo. El permiso para alimentación también. También, y el derecho a ser la cuna del artículo 203 que ya comentamos, y leyes más nuevas sobre teletrabajo para cuidadores, preferencia en vacaciones. Claro, materna, el subsidio único familiar, SUF, el aporte familiar permanente, el exbono marzo, el bono por hijo para las pensiones, el bono trabajo mujer. Hay varios bonos y subsidios. Ujú. Y finalmente, los servicios de cuidado infantil, ¿no? El ESEC. Claro, las salas cuna y jardines infantiles de Junji e Integra, que son la oferta pública principal. Programas como el Chile Crece Contigo, con el Ajuar, Apoyo a la Crianza, el programa 4 a 7, Extensión Horaria. Hay oferta, aunque ya vimos que con brechas de cobertura. Ok, ese es el arsenal, digamos. Ahora, la pregunta clave.
¿Qué tan efectivas son estas políticas para realmente mover la aguja de la fecundidad? ¿Sirven para que la gente tenga más hijos? Esa es la pregunta difícil. Y las fuentes que revisamos son, la verdad, bastante cautelosas al respecto. ¿En qué sentido? Mira, respecto a las transferencias de dinero, los bonos y subsidios, el análisis de Idea País sugiere que su impacto directo en la decisión de tener más hijos es limitado. ¿No funcionan? No es que no sirvan para nada, ayudan, y mucho, a aliviar la carga económica sobre todo en familias más vulnerables. Son importantes para reducir la pobreza infantil. Ok, tienen un rol paliativo. Exacto. Pero no parecen ser el factor decisivo para que una pareja diga, por este bono vamos a tener otro hijo. No mueven la aguja de la fecundidad general si no se abordan los otros temas. Los costos indirectos, el costo de oportunidad laboral, las barreras de cuidado. Entiendo. El dinero ayuda, pero no cambia la decisión de fondo por sí solo. Parece que no, según estos análisis. Donde sí parece haber más consenso sobre el potencial es en la educación y cuidado de la primera infancia, el SIC. Las salas cuna y jardines. Sí. Ampliar el acceso a servicios de cuidado infantil que sean de buena calidad, gratuitos o asequibles, y sobre todo con horarios que sean compatibles con el trabajo de los padres y madres. Eso sí se ve como una política clave. ¿Por qué? Porque ataca directamente una de las barreras más grandes, la dificultad para conciliar la vida laboral con la crianza. Facilita que las mujeres, principalmente, puedan mantenerse en el mercado laboral sin tener que elegir entre carrera e hijos. Reduce esa penalización. Tiene sentido. Pero como vimos, ahí la brecha en Chile todavía es grande, ¿no? En cobertura y quizás en calidad y horarios. Exactamente. Hay mucho por avanzar ahí. Y los permisos parentales, el pre- y postnatal, son valiosos, sin duda. Pero su efectividad también tiene límites. ¿Por qué? Porque necesitan ir acompañados de cambios culturales profundos hacia la corresponsabilidad real. Si el permiso lo toma mayoritariamente la mujer, y si al volver al trabajo igual enfrenta una penalización salarial o de carrera, bueno, el permiso por sí solo no resuelve el problema de fondo. Incluso podría reforzar estereotipos. Necesito un ecosistema de apoyo alrededor. Necesita un cambio cultural y laboral más amplio. Entendido. Esas son las políticas pronatalistas. ¿Y las de adaptación? Las que dicen, ok, esta es la nueva realidad, ajustémonos. Esas son igualmente importantes, porque el cambio demográfico ya ocurrió en gran medida. ¿Qué tipo de medidas entran ahí? Bueno, en salud, por ejemplo, la clave es fortalecer la atención primaria. Prepararla para manejar mejor las enfermedades crónicas, la dependencia, que aumentan con la edad. Más prevención, más seguimiento. Exacto. Y se habla mucho de la necesidad de crear un sistema nacional de cuidados de largo plazo, para las personas mayores que necesitan apoyo en su día a día. Eso existe en Chile. Se está discutiendo, hay proyectos, pero el informe de Idea País menciona críticas a los diseños que se han propuesto. Que si son muy fragmentados o muy centralizados, todavía está en debate cómo hacerlo bien. Ok. ¿Qué más en adaptación? Pensiones, por supuesto. El debate eterno sobre cómo hacer sostenible el sistema, sea el que sea. Se discute, como decíamos, aumentar la edad de jubilación. Un tema siempre polémico. Muy polémico. También cómo reducir la informalidad laboral, porque eso afecta directamente los ahorros para la vejez. E incluso se exploran ideas como seguros de dependencia financiados con pequeñas cotizaciones del sueldo, como tienen en Alemania o Japón, para cubrir los costos de cuidados en la vejez. Interesante. ¿Y el mercado laboral? Ahí la clave es aumentar la participación, o sea que más gente en edad de trabajar efectivamente trabaje. Eso implica políticas para fomentar el empleo femenino, el juvenil y también el de las personas mayores que quieran y puedan seguir activas. Más gente trabajando para sostener el sistema. Y también fomentar la flexibilidad laboral, pero ojo, sin caer en la precarización. Es un equilibrio delicado. ¿Y la migración juega un rol? Sí, la migración se ve como una variable importante. Puede ayudar a moderar el envejecimiento, porque generalmente llegan personas más jóvenes, en edad de trabajar, a veces con hijos. Inyecta juventud a la pirámide. Exacto. Pero no es una solución mágica. Requiere políticas de integración muy activas y efectivas, para que esa migración sea beneficiosa tanto para los migrantes como para la sociedad que los recibe. Es otro desafío complejo. Sin duda. Haciendo un balance de todo lo que hemos conversado, de lo que exploramos en estas fuentes. Queda clarísimo que la transformación demográfica de Chile es un fenómeno profundo, muy rápido y con muchísimas caras. No es simple. Para nada. Impulsado por esos cambios estructurales de fondo que mencionamos, educación, cultura, urbanización,
y acelerado por presiones muy actuales, muy sentidas. El costo de la vida, la falta de apoyo para el cuidado, la desigualdad de género que persiste en esas tareas. Una tormenta perfecta casi. Casi. Y las consecuencias ya se sienten, pero se proyectan enormes, en lo económico, en lo social, en cómo nos organizamos como sociedad. Y el mensaje central que, a mí al menos me queda de estos análisis, es la necesidad de mirar esto de forma integral. No sirven las medidas parche, aisladas, enfocadas solo en un aspecto. Un enfoque de sistema. Exacto. Hay que actuar simultáneamente en varios frentes. Lo económico, costos, mercado laboral; lo institucional, servicios de cuidado, seguridad social, leyes laborales; y también lo cultural, la corresponsabilidad, cómo valoramos el cuidado. Cambiar las normas sociales también. Fundamental. Y como sugiere el informe de Rumbo Colectivo, quizás el foco no debería estar tanto en incentivar nacimientos a toda costa, sino en cómo garantizamos derechos para todos y todas, cómo organizamos socialmente los cuidados, que son esenciales, y cómo construimos una sociedad más justa, más sostenible, en este nuevo escenario demográfico que, querámoslo o no, es en gran medida irreversible. Me parece una reflexión muy potente, y con esa idea quizás podemos cerrar nuestra exploración de hoy, dejando una pregunta final para quienes nos escuchan. Considerando estos cambios culturales tan profundos, sobre los proyectos de vida, sobre los roles de género, sumados a las presiones económicas y a la carga del cuidado que vimos, ¿cómo nos imaginamos un entorno que realmente apoya a las personas a formar las familias que desean tener, si es que lo desean? Va más allá del dinero y los permisos. Implica repensar cómo valoramos y sobre todo cómo compartimos colectivamente, como sociedad, la tarea fundamental de criar y cuidar a las próximas generaciones. Una pregunta para darle vueltas. Sin duda. Gracias por acompañarnos en esta exploración profunda en el Radar Social. Los esperamos para la próxima.